próximo mes se tiene ya para los trabajadores formales, para los que están en planilla, que depositar la CTS para este año. Vamos a conversar con César Puntreno, profesor de Sam Business Law, sobre este tema, para que usted tenga claro cuánto se debe depositar, cuál es la fecha límite, qué cantidad le toca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes, gusto saludarte. Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. A ver, la CTS tiene plazo para ser depositada hasta el 15, ¿verdad? Hasta el 15 del próximo mes. Correcto, hasta el lunes 15 de mayo, y esta pues corresponde a todos los trabajadores, primero, formales, ¿no? Que estén en planilla. Lamentablemente, como siempre, la minoría en el país. Sí. ¿No? Hay un 70% de la PEA que no sabe lo que es CTS. La verá pasar, pero no la recibe en su cuenta bancaria. Así es casi ya un privilegio recibirla. ¿Cuánto se debe recibir? ¿Qué porcentaje del pueblo, del sueldo, cómo se distribuye? Mira, asumiendo que el trabajador ha laborado el semestre completo, que en este caso va del 1 de noviembre al 30 de abril, si el trabajador laboró el semestre completo, él va a recibir la mitad de su remuneración, ¿correcto? Más hay también un porcentaje de la gratificación de diciembre que el trabajador recibe. Es decir, recibe un poco más de medio sueldo. Un poquito más. Sí, perfecto. Exactamente. Ahora, por las disposiciones que se dieron y que todavía están vigentes respecto a la pandemia, todavía este año lo depositado en la CTS es de libre disponibilidad, ¿verdad? Es correcto. Digamos, adicional que el trabajador va a recibir, los formales, ojo, Juan Carlos, los formales que laboran por lo menos 4 horas en la empresa, ¿no? Y que no estén en algún régimen especial, como el de las microempresas, que no les toca CTS, pero hablemos de estos formales que sí tienen derecho, que como dijimos reciben más o menos un 58% de la remuneración, tienen que recibirlo hasta el día 15 de mayo, y lo pueden disponer en cualquier momento, o sea, el día mismo 15, el día 16, pueden disponer de todo. Es más, de repente ahorita ya no tienen fondos en su cuenta CTS, porque esta disposición ya viene desde hace 2 años y rige hasta el 31 de diciembre de este año. O sea, con la CTS que se va a depositar en noviembre también se puede hacer lo mismo, se puede retirar un porcentaje o el total si uno lo desea. Es correcto, inclusive con la CTS de mayo la persona podría decidir sacar la mitad y sacar la otra mitad en julio, en agosto, en septiembre, en octubre. Es libre. Es una cuenta abierta, como una cuenta de ahorros. Tú dispones del porcentaje que quieras en el momento que quieras. Claro, y esto finalmente se entiende por el tema de la pandemia y los apuros económicos que se pasaron allí, pero finalmente se terminó desnaturalizando, ¿no? Porque como tú bien has dicho, lo más probable es que esos trabajadores tengan en cero ese fondo, que finalmente resulta como una especie de seguro de desempleo. Es un dinero utilizable para el bache que uno sufre entre que pierde el empleo y vuelve a conseguir otro. Es correcto, esa ha sido una de las naturalezas de la CTS como la conocemos hoy, y que está regulada así desde el año 91. Es más, la regla general, fuera de esta disposición excepcional que tenemos, es que se queden por lo menos 4 sueldos mensuales en la cuenta, y que la persona cuando salga de trabajar, cuando termina su vínculo laboral, lo retire. Porque se entiende o se entendía en su momento que las personas se podían demorar 4 meses en recolocarse, ¿no? Correcto. Entonces, hoy por hoy, eso ha sido pues absolutamente desnaturalizado, ¿no? Lamentablemente el gobierno en su momento dijo, ¿cómo le inyectamos plata a la gente? Saquen sus fondos, ¿no? Lo más fácil. Claro, aunque igualito era para los formales, para un porcentaje pequeño, ¿no? A los otros no se les solucionó el problema en nada. Efectivamente, lamentablemente no, en nada. Y no se les va a solucionar porque no vemos alguna política clara que apunte a ese sector, ¿no? Mayoritario. Pero la cosa económica todavía está complicada, ¿no? Para muchas empresas, sobre todo para las más pequeñas. ¿Qué se puede hacer si finalmente la empresa tiene
sobresaltos económicos y no pudiera abonar hasta el plazo de ley, que es el 15 de mayo de la CTS. ¿Hay una forma de llegar a algún tipo de acuerdo para, con la promesa de depositarla después o depositarla en partes? ¿Hay algún tipo de resquicio legal que nos permita ello? ¿Cómo es ese tema? Mira, lamentablemente las normas son duras en ese punto. En su momento, en el año 2020, fíjate, cuando estábamos en toda la pandemia que nos golpeaba, salió una norma que permitía que esa CTS que se hubiera depositado en mayo del 2020 fuera pospuesta para noviembre de ese año, pagando intereses los empleadores. Pero claro, salió como si lo hubieras tenido en una cuenta de ahorros. Exactamente, exactamente. Hoy día no tenemos eso. Sin embargo, yo creo que si una compañía anda mal económicamente, lo que yo recomendaría es que converse con su personal y le diga la verdad, ¿no? Le diga, mire, estamos mal, no te voy a poder depositar el 15, o de repente el 15 te deposito una parte y la otra parte te la deposito en junio, y reconocerle alguna compensación, de ser posible, unos intereses compensatorios por la demora. Eso en el acuerdo privado funciona. Lo que ocurre es que si la empresa no dice nada, no paga, viene la inspección laboral, claro, o viene el juicio laboral y ahí tiene que pagar la totalidad. Y para recordarle a la gente, si esto ocurriera, si no hay ningún acuerdo, no se paga, ¿cómo el trabajador puede denunciar esto ante los entes correspondientes? Esta es una SUNAFIL. La SUNAFIL es la más efectiva, ¿no?, de cara a una tutela célere, rápida de los derechos laborales, y para eso hay canales de denuncias inclusive virtuales. Inclusive uno puede hacer su denuncia y pedir que la SUNAFIL, digamos, que mantenga en reserva su identidad, ¿no?, para no tener ninguna represalia. Entonces, claro, formula su denuncia y el inspector laboral seguramente hará un requerimiento de información a la empresa, al empleador, para constatar el incumplimiento. Y dentro del marco del procedimiento inspectivo, la SUNAFIL en este tipo de casos está obligada a formularle un requerimiento al empleador para ordenarle que pague. Y si no paga, van a pasar dos cosas: que lo va a multar por no pagar la CTS, y esas multas van entre los 7.000 y los 129.000 soles, dependiendo del tamaño de la empresa, pero también lo va a multar por no haberle, digamos, cumplido con la orden de pago, y esas multas pueden llegar a más de 250.000 soles. O sea, son dos multas, 2 por 1. Sí, es un combo, esto viene en combo. Claro, es una multa por no cumplir con la orden del inspector de pagar y una multa por no pagar. Yo personalmente siempre he pensado que este 2 por 1 va contra la Constitución, pero ya a nivel de SUNAFIL ya tienen una idea, Juan Carlos, de que son dos obligaciones distintas. Entonces es mejor, definitivamente, para el empresario, si es que tiene apuros económicos, en tratar de llegar a un acuerdo con el empleador, porque si no, además de los apuros económicos, va a tener que pagar la multa. Es correcto, y hacer un fraccionamiento razonable, compensar económicamente al trabajador porque no va a disponer de su dinero en ese momento, ¿no? Yo creo que hablando se entiende la gente, pero claro, que no sea algo habitual nomás, porque ahí sí van a perder total credibilidad. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, como siempre, César, por atendernos. Encantado, muchas gracias, Juan Carlos. César Puntriano, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.